En el programa anterior veíamos cómo el hijo de Amor Hebeo forzó a Dina para tener relaciones con ella, pero luego él se enamoró de Dina y vinieron con su padre para tratar de lograr que se quedara Dina con él, se pudieran unir y ellos quedaran allí en la tierra, además participaran de todas las posesiones, de todos los bienes de aquella tierra, ante lo cual los hijos de Jacob pusieron condiciones. Y esas condiciones fueron cumplidas por el amor que tenía el hijo de este Amor Hebeo. Y a partir de allí el relato bíblico nos dice que no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Como recordamos, los hijos de Jacob habían pedido que fuesen circuncidados todos los hombres de aquella ciudad. Y relata así la Biblia: entonces Amor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, hija de Lea, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Así que, estimado oyente, nuevamente notamos que los hijos están actuando engañosamente. Es interesante cómo sucede esto de nuevo. Lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Biblia. Jacobo era culpable de engañar a su padre al recibir la bendición que era para Esaú. Él fue luego engañado por su tío Labán, y ahora él ve los actos de engaño, cómo hacen con esta compañía de personas, tratándoles traidoramente y engañosamente a ellos, yendo y matándolos, matando a los hombres, tomando a las mujeres de esclavas, y así los hijos de Jacob han hecho eso que era reprensible. Ahora Dios es realmente muy llano y abierto al mostrarnos que las personas que Él escogió no eran personas perfectas en absoluto. Simeón y Leví son venidos al juicio más tarde. Años después, en el capítulo 49 de Génesis, está registrado cuando Jacob estaba a punto de morir, él congrega a sus 12 hijos alrededor de sí, alrededor de su cama, y comenzó a profetizar en cuanto a estos niños, y les dijo a cada uno por qué ellos no recibieron el derecho de primogenitura. Entraremos en el pecado de Rubén un poco más ampliamente cuando lleguemos a ese momento. Encontraremos el pecado de Judá. Vemos aquí los pecados de Leví, quien era el padre de una tribu sacerdotal. Él era un engañador, tenía un horrible temperamento y una furia tremenda. Y cuando Jacob juntó a sus hijos alrededor de él,
volviéndose a Simeón le dijo: maldita sea su ira por la cual torciste una ciudad. Aún estaba reprochándoles años después esa horrible acción de ellos. La Biblia no perdona lo que ellos hicieron. No lo declara como justo. De hecho, su padre más tarde les reprocha severamente esta cosa: ellos no recibieron la primogenitura o la bendición por causa de su maldita ira, ese maldito temperamento con el cual fueron y mataron a esos hombres de aquella ciudad. Sus hechos se levantan en contra de ellos más tarde. Así es que encontramos que Dios está abierto. Él no trata de esconder los pecados del hombre. Él de ningún modo sale con la idea de que Él usa solamente a los perfectos. Pues si Dios usase solamente a los perfectos, Dios no tendría a nadie a quien usar. Así es que Dios tiene que utilizar lo que Él puede, y esto es a nosotros, con todas nuestras imperfecciones. Así que a fin de que no tengamos este concepto en nuestras mentes, lo cual ocurre tan fácilmente, de que Dios usa solamente gente perfecta, o Dios bendice a gente perfecta, Dios es cuidadoso en mostrarnos que estas personas no son en absoluto perfectas. Aún así Dios los escoge y los usa. Esto es, estimado oyente, para animarnos, porque usted sabe que no es perfecto, y aún así Dios le ha escogido y quiere usarle. Esto me ayuda también a mí a rendirme a mí mismo a Dios, para saber que no tengo que ser perfecto. Sí, Él quiere que yo sea perfecto, yo no, pero Él ha provisto para mis imperfecciones a través de Jesucristo. Por lo tanto, me usará, y eso para mí siempre es algo realmente muy conmovedor. De manera que Dios no trata de disculpar y darle la imagen, se da cuenta, de individuos realmente perfectos. Hombre, estos sujetos eran horribles, lo que hicieron fue espantoso, y con todo Dios ha de usarles para ser padres de la nación. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Ahora Jacob está con miedo. Él decía: oye, los reyes se van a juntar, me van a atacar y nos van a exterminar. Así que Dios le dice a Jacob: levántate y ve a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Jacob instituye ahora una especie de reforma religiosa en la familia. Saquen los dioses extraños. Vamos a tener que regresar en una renovación de nuestra dedicación a Dios y una renovación de nosotros mismos para con Dios. Jacob está temeroso. Él ha estado en la tierra ahora por muchos años, ha regresado, las cosas ya están prontas, acomodadas. Es asombroso cómo en tiempos de prosperidad podemos hacer que las cosas espirituales se nos deslicen. Y las cosas pueden avanzar lentamente. Hay otros intereses que se vuelven ídolos en nuestros corazones y comienzan a quitarnos a nosotros nuestra devoción y nuestro compromiso con Dios. Nos encontramos nosotros mismos ocupados en el placer o en ese esfuerzo. Todas estas cosas que vienen roban el lugar de Dios en nuestras vidas. Así que aquí tenemos una tragedia. Nuevamente los trae de regreso a la renovación del compromiso de: vamos, quiten los ídolos, sus imágenes, sus dioses extraños, mudad vuestros vestidos, vamos a Betel. Volvamos al lugar donde Dios me encontró. Volvamos al lugar y nos encontraremos con Dios nuevamente. ¿Cuántas veces Dios nos llama de regreso al lugar de nuestro primer conocimiento o conciencia de Él? Recuerda el mensaje de Jesús a la iglesia en Éfeso, cuando le dijo: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor dijo: has perdido tu primer amor.
Era un llamado al primer amor, de regreso al primer conocimiento de Dios, de regreso a esa emoción y gozo, ese lugar en el cual usted primeramente se encontró con Dios. Y Dios lo está llamando de vuelta ahora a ese lugar donde Él tuvo esa primera conciencia real de la presencia de Dios en su vida. Es un llamado ahora de parte de Dios para venir a Betel, un llamado que es muy, pero muy hermoso, por cierto. Y dijo Jacob, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Así que volviendo, él ahora construye un altar y se vuelve a encomendar a sí mismo, adora a Dios y llama al lugar el Dios de Betel. Continúa el relato y nos dice: entonces murió Débora, ama de Rebeca. Rebeca era la madre de Jacob, y cuando ella murió, Jacob probablemente tomó su sierva, su criada, y dijo: oye, ven a vivir con nosotros. Así vino a vivir en el hogar de Jacob, y siendo una mujer mayor, probablemente una especie de guía y demás para las muchachas jóvenes, las mujeres jóvenes, las siervas jóvenes. Ella estaba con Jacob en este momento, pero ella murió, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Esto significa la encina del llanto. Evidentemente todo el mundo le tenía cariño, y aunque era una mujer mayor, a estas alturas, hay mucho lamento por su muerte. Continúa Génesis diciendo: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dios confirmó el cambio de carácter nuevamente de Jacob en Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Una segunda vez apareció Dios a Jacob aquí en el área de Betel. Renovó el pacto y renovó la promesa. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Bien, Efrata es el área cerca de Belén. De hecho, es el área de Belén. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Ella era, por supuesto, bastante mayor ahora, y murió al nacer el niño, el segundo hijo, Benoni, el cual significa hijo de dolor. Mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra, para que el niño no llevase por siempre el nombre hijo de dolor, y fuera recordado así por la muerte de su madre en el nacimiento. Ellos le llamaron hijo de mi mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata,
la cual es Belén. Ahora aquí en este punto usted probablemente tendrá un pequeño comentario de Moisés, porque él fue el único que ensambló estos registros y escribió estos primeros libros. Así que Moisés añade un pequeño comentario aquí. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Bien, así que años más tarde, unos 400 años después, el pilar aún estaba allí, ese pilar que Jacob levantó. De manera que Moisés hace mención a ese hecho, que estaba allí aún en sus días. Continúa el relato bíblico, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Así que Rubén fue. Él es el hijo mayor, no está casado. Él probablemente, se da cuenta, tenía algo en mente. Por supuesto, Bila es un poco mayor que Rubén. Así que ella no es totalmente inocente en este asunto. Probablemente tuvieron el tipo de relación de salir juntos, tener relaciones sexuales. Jacob averiguó esto y es interesante como que lo pasa por alto. No dice aquí nada que Jacob haya hecho, nada en oposición a esto. De hecho, va a nombrar a los hijos de Jacob ahora y a aquellos que fueron nacidos de cada una de las madres. Nuevamente, más tarde, cuando Jacob está dándoles indicaciones a sus hijos al momento de su muerte y las bendiciones, Rubén es pasado por alto porque es inestable como el agua. Él se acostó en la cama de su padre. Así que Jacob trajo eso como un carácter que lo descalifica del derecho de la primogenitura y la bendición. Dice la Biblia, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob. Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Arán. Por supuesto, con la excepción de Benjamín, que había nacido allí en la tierra. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre. Isaac todavía estaba con vida. Él vivió hasta los 180 años. Y como leíamos después, vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Así que él fue un inválido por más de 50 años, ciego y demás. Qué triste modo de terminar la vida, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 36, no nos molestaremos en entrar en detalles de ningún tipo, porque en este tenemos las generaciones de Esaú, y se nos dan en el capítulo 36, simplemente para desprenderse de la imagen. Pero, para mostrarle los descendientes de Esaú, la Escritura lista sus nombres y demás aquí en el capítulo 36. Y dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Edom significa rojo. Él fue el padre de los edomitas. En el versículo 6 dice, y Esaú tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Así que cuando Jacob vino aquí al área, Esaú salió de este lugar, que era al sur y al este de la región del Mar Muerto, descendiendo hacia el Golfo de Acaba, el área que más tarde sería conocida como Edom. Esa es el área donde Esaú y sus descendientes se establecieron, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, dice allí la Biblia. Ahora, uno de los hijos de Esaú, en el versículo 10, es Elifaz, y uno de los hijos de Elifaz, en el versículo 11, es Temán. Si usted recuerda en el libro de Job,
Uno de los consoladores de Job era de nombre Elifaz el temanita. Así que es muy posible que este Elifaz que tenemos aquí, uno de los hijos de Esaú, fuese uno de los que llevó consuelo a Job. Y así que esto probablemente fecha para nosotros el libro de Job, lo cual significa que es uno de los libros más viejos de la Biblia, porque Génesis fue escrito por Moisés unos 500 años antes, pero el libro de Job fue mantenido intacto y hace de él uno de los libros más viejos de la literatura de la humanidad. Vemos así que el nombre de Elifaz, cuyo hijo era Temán, y en Job, Elifaz el temanita, es muy posible que aquí estemos en el tiempo de Job. Es también interesante que tenemos en el versículo 33, y yo le pido que usted preste atención, estimado oyente, que dice, murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Sabemos que Job era un gobernante, un rey sobre un área. Es posible que este Jobab aquí sea de hecho el Job del libro que lleva su nombre. Por supuesto, Elifaz fue uno de sus tíos que vino a visitarle en ese tiempo que él estaba pasando por grandes pérdidas personales y problemas. Así que es muy posible que en el capítulo 36 tengamos nombres que están involucrados en ese tiempo, al menos del libro de Job y de la vida de Job. Él vivió sin duda por ese tiempo, lo cual ayuda para que usted tenga las cosas en una perspectiva más clara, diferente. Significa que Job estaba viviendo al mismo tiempo que vivió Jacob y Esaú, así como todos estos eventos.